Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Una vez más reunidos para seguir este camino de estudio y aprendizaje, donde nos retroalimentamos de manera mutua en este tema que nos toca en estas semanas, la amargura y el perdón. Hemos estudiado hasta ahora la amargura y hemos entrado ya al tema del perdón. Y seguiremos por 1 o 2 semanas más con la ayuda de nuestro buen Dios y Padre. Oremos al Señor, por favor. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias en esta tarde por darnos este privilegio de estudiar tu palabra. Venimos a ponernos a tus pies para recibir aquello que nunca nos será quitado, la verdad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras mentes y corazones para tener claro conocimiento del perdón que tú nos has dado y del perdón que debemos dar. Le damos gracias, Padre. Pedimos que estos principios que enseñamos puedan servir a tus hijos en su ministerio, en la consejería que tengan que dar. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar y vamos a compartir pantalla. Antes queremos dar la bienvenida a una hermana que se llama Carmen Riveros. Es una exalumna de su servidor. Tuve el privilegio de poder ser maestro de algunos de varios cursos en institutos bíblicos donde pudimos compartir tiempos de enseñanza de la palabra. Ok, aquí vamos con la ayuda de nuestro Dios. La amargura y el perdón, ¿no? Recordando, la amargura es la raíz de muchos de los conflictos que tenemos. Y el perdón es la salida a los mismos. Entramos a problemas por razón de la amargura que guardamos en nuestros corazones, pero podemos salir de ellos por medio del perdón. ¿Cuál es el modelo para nosotros del perdonar? Es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para nosotros es el modelo de cómo debemos perdonar, cuáles son los requerimientos para dar perdón, el modelo de la cruz. Entonces vamos a examinar un poco acerca de esta verdad. Un momentito, creo que disculpen, me he equivocado de presentación, esto lo vimos la semana pasada. Sí, disculpen. Sale acá y sale. Esto lo vimos la semana pasada. Tu servidor, como siempre, está en la luna de Paita y el sol de Huanchaco. Pero ese es el que lo han reenviado, pastor, en el grupo de... ¿Sí? En el grupo, sí, es el 7. No, pero ya eso tratamos la semana pasada, creo, ¿o no? Pues estoy equivocado. Pastor, ¿No? hasta que yo tengo entendido, no. Así tiene razón. Entonces, nuevamente, disculpen por segunda vez. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Estamos acá. No sé qué cosas he metido en mi cabeza. Creo que está en el taller. Bueno. Comencemos entonces. Disculpen, queridos hermanos, una vez más. La cruz es el precio pagado por el inocente para obtener el perdón de manera gratuita. Es el precio. Cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del aspecto físico de la cruz de madera. Estamos hablando de todo lo que hay alrededor de la cruz y al Señor Jesucristo, por cierto. O sea, la obra de Cristo es el precio que pagó un inocente para que nosotros culpables obtengamos perdón de manera gratuita. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, sino confesar el pecado para recibir el perdón. Ahora, producto de las tradiciones y de la cultura religiosa, no se ha logrado captar toda la grandeza de la cruz, todas las enseñanzas, que hay muchísimas alrededor de la cruz. Por eso, para tener una clara percepción del precio pagado por nuestro Señor Jesucristo, para que recibir perdón, veamos algunas condicionantes externas y que podríamos aplicarlo a nuestra vida. Primero,
la conducta de los discípulos de Jesús. No, quienes abandonaron es la palabra correcta. Ay, Dios. Abandonaron. Ay, qué feo está escrito. Disculpa. Hasta ahí, esa es la palabra correcta. Así que corrija usted en su, si ha sacado copia, corríjalo por favor. Quienes abandonaron al maestro con quien convivieron 3 años continuos, testigos de sus enseñanzas, de su obra, etc. Vivir 3 años con el Señor Jesús. Una cosa es que nosotros como creyentes hayamos reconocido a Jesús como Señor años de años. Algunos 5, 10 o más años. Pero otra cosa debió ser los discípulos convivir con el Señor Jesús en vivo y en directo. Escucharle sus enseñanzas, ver los milagros que hizo. Yo me imagino que debieron ser impactados. Y parte de la enseñanza de Jesús era que él iba a morir. Como sabemos, 4 veces se menciona que Jesús habló acerca de su muerte. Ahí están los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús. En segundo lugar, las autoridades de Jesús, que acusaron a Jesús basados en mentira y falsedades a cambio de sobornos. Vayamos aplicando, ¿ok? Vayamos aplicando para ir entendiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido gente que vive con nosotros y que nos ha ofendido de una manera muy horrible o nos ha hecho cosas muy feas? ¿A cuántos de ustedes? Mejor no levante la mano. Yo creo que a todos, ¿no? Gente que está a nuestro lado. De repente amigos de años en quien hemos confiado. Gente de nuestro cercano entorno. Entonces ahí vemos a Jesús con sus discípulos que convivió, que vieron sus milagros y que al final lo abandonaron. Y lo abandonaron por cuidar su vida, a pesar de las promesas que hicieron. Las últimas palabras que se registran de los discípulos antes de ser capturado el Señor Jesús es: vamos a morir junto con ellos. Todos estaban dispuestos a morir por causa de Jesús. Luego ahí entramos a la segunda consideración. Las autoridades religiosas que acusaron a Jesús basados en las mentiras y falsedades, a cambio de sobornos, como sabemos y como está escrito. No consiguieron un testigo verdadero, sobornaron para que dieran falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos con mentiras, con chismes, murmuraciones, comentarios malvados, etcétera? ¿Cuántos? Ok, no, dejémoslo allí. No vamos a escuchar llantos de repente, el lamento de la confianza que dieron y la traición que se recibió. La tercera consideración: los que torturaron sin ninguna muestra de misericordia, desde su captura hasta la crucifixión. Los soldados romanos no torturaron a Jesús. Si bien es cierto, espero que ninguno de ustedes haya sido torturado, pero hay una tortura mayor que la tortura física, la tortura emocional, que pudieron marcar nuestras vidas, la tortura de llevar en el alma una violación, la tortura en el alma de haber sido despedido del trabajo por alguien que habló mal de nosotros, que siendo amigo, etcétera. Los soldados profesionales del dolor que abusaron física y emocionalmente de Jesús. Eso también hemos pasado, ¿no? También hemos sufrido esta situación, el abuso físico y el abuso emocional de personas, algunos por maldad, otros por ignorancia, otros porque repetían la historia de su vida en nuestras vidas. Pero el asunto es, no interesa la razón por la cual lo hicieron.
interesa el efecto en nuestras vidas del abuso físico o emocional. Una de las cosas que su servidor padeció durante mucho tiempo en la niñez era la burla de los compañeros de salón. Y hasta primero de secundaria era así. Víctima de la burla, del bullying que llaman ahora, ¿no? Y es feo. Y uno la defensa de alguien de quien abusan física o emocionalmente, con golpes, con burlas, es aislarse, esconderse. Número 5. El ladrón que estuvo a su lado. Se dice que al lado izquierdo. No interesa en qué lado estuvo. El ladrón que estuvo a su lado, quien a pesar de estar en la puerta de la muerte, se burla de Jesús. Esto es para pensar. De personas que están frente a la muerte y no quieren arreglar cuentas con quien viene a arreglar cuentas. Rechaza, inclusive prefieren morir que pedir o dar perdón. Puede ser tanto el odio que se tiene que prefieren morir en la intranquilidad de una conciencia acusadora que tener la paz que da el perdón, ya sea dado o ya sea recibido. Pensemos en Judas. Judas sí que es todo un caso, ¿no? Y creo que todos hemos tenido en nuestras vidas nuestros correspondientes Judas. ¿Así ha pasado con usted, queridos hermanos? ¿Han tenido su Judas? La Biblia enseña de que Judas fue el amigo en quien el Señor Jesús confió. El salmista lo dice, el amigo en quien confié, con quien compartía el pan de mi mesa, levantó su mano contra mí. Judas era el tesorero, es decir, la persona en quien se confía para darle el manejo del dinero. Y por lo que leemos en la Escritura, Jesús no supervisaba el manejo del dinero. Porque recuerdan ustedes cuando la última cena, el Señor lo descubre a él, a Judas, diciéndole: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levanta y se va. ¿Y qué pensaron todos? Sencillamente pensaron, va a ayudar a los pobres. O sea, había ¿cómo se dice? Entre comillas, un buen testimonio en los discípulos. Sin embargo, fue el que vendió por 30 monedas de plata el precio de un esclavo de aquellos años. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos hasta este momento? Ver cuántas formas y quiénes pudieran afectar nuestras vidas. Ahora, cuando leemos en Lucas 23:34, encontramos la mayor demostración de amor que la historia nos puede dar. Que dijo ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Viendo a los personajes que estuvieron alrededor de la cruz, no sabían lo que hacían. Pregunto, ¿no sabían lo que hacían las autoridades religiosas? ¿No sabían lo que hacían los soldados? ¿No sabían lo que hacían sus discípulos al abandonar a Jesús, dejándolo a la maldad de los captores? Claro que sí lo sabía. Pero Jesús dijo, perdónalos,
Por eso la cruz es el emblema y la mayor demostración de lo que es el perdón como iniciativa del ofendido. Subraye esta expresión. Vamos a hacerle con sus colorcitos para que se vea bonito. Todo lo que hay que hacer para que no se olviden. El perdón es eso. Iniciativa del ofendido. Pareciera injusto, ¿no es cierto? Porque si me ofenden, lo mínimo que yo esperaría es que el que me ha ofendido venga y me pida perdón. Y bueno, ya yo le voy a dar perdón. Pero aquí la cruz de Cristo nos marca la pauta. Él toma la iniciativa. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros perdonamos, estamos demostrando amor. Es una demostración de amor del que es ofendido. Cada vez que usted perdona, cada vez que usted se acerca al trono cada vez que usted perdona, está mostrando que realmente usted ama. Entonces, ¿qué implicaría no perdonar? Que no amamos. Que somos como los no creyentes, que aman a los que le aman y odian a los que odian. Usted dirá, yo no odio. No. El que no ama, odia. El odio manifestado en resentimiento, el odio manifestado en mal hablar, el odio en desearle el mal, el odio alegrándose del mal que le pueda pasar, etc. Avancemos, hermanos, la posesión, porque queremos... Veamos algo más. El ladrón, acusador y burlador, que pensaba que no merecía lo que estaba pasando y necesitaba ser librado basado en su supuesta inocencia. Es el que se burló de Jesús. Pero miren el otro, que estaba consciente de su culpa. En ese enfoquémonos. Pero a la vez consciente de la inocencia de Jesús. Y de la misericordia que tenía, acude pidiendo perdón. Padre, que acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué le dio Jesús perdón? Marquemos esto. No porque lo mereciera. Solamente porque confió en la persona de Jesús. El perdón a este ladrón arrepentido fue por gracia. Totalmente libre. Entonces, esto implica que basta solo pedir perdón. Si uno es el ofensor, escúcheme con claridad. Si uno es el ofensor, basta con pedir perdón. Así no le den perdón, así se burlen de lo que está haciendo, así rechacen lo que esté haciendo. Porque ocurre, ¿no? A veces en obediencia vamos a pedir perdón y buscar reconciliarnos. ¿Qué pasó con esto? Y la persona ofendida no quiere perdonar. No quiere. Nuestra tarea es hacerlo. Eso lo veremos la próxima semana, Dios mediante, con más extensión. Terminemos en esta tarde esta parte para luego pasar a los talleres. ¿Qué beneficios hay del perdón? En primer lugar, el ofensor
Cuando perdonamos, el ofensor es librado del juicio merecido. Libramos al ofensor. Si independiente de la ofensa, libramos al ofensor. Y en la mañana mencionábamos algo de esto en la enseñanza, refiriéndonos, recordando, mejor dicho, al evangelista G. Ávila, que fue a pedir perdón, que dio perdón, disculpen, al que asesinó a su hija, pero no lo libró de la justicia. En segundo lugar, el segundo beneficio es el ofendido. Cuando perdonamos, nos libramos de la semilla de amargura. La primera, la atadura del ofensor, lo veremos la próxima semana cuando estudiemos la parábola de Mateo 18. Lo vamos a entender cabalito. Cuando no perdonamos, atamos a la persona a la ofensa. La persona es esclavizada a la ofensa. En tercer lugar, el beneficio del entorno cercano, que no son afectados por los efectos de amargura del ofendido. Recuerdan lo que dice Hebreos, que no brote ninguna raíz de amargura que contamine a muchos. El que está ofendido generalmente habla mal de aquel que lo ofendió. Eso sabemos todos, ¿no? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Y si hubiera alguna pregunta antes de entrar a los talleres, levante su manita. ¿Está Angélica o no está? ¿Quién está? Pastor, buenas noches ya. Tú estás. Sí, Hetsu, sí. tú estás a cargo. Ok, gracias, mi querido Hetsu. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos, o lo esperemos para después? Pastor, perdón, el punto número 4, ¿cuál era? Punto número 4 Del perdón. O sea, estuvimos en el 1, conducta de un discípulo, los religiosos que acusaron a Jesús, luego los que torturaron, ¿y el 4 qué era? Soldados profesionales. Los soldados. Ah, ya, los soldados. Gracias, pastor. Ok. Bien, vamos a pasar a los talleres que tú mismo eres. Sí, a ver, muy buenas noches, queridos hermanos. Ya, le voy Pastor. a dar a abrir. ¿Sí? Pastor Luis, Dime. yo estaba con mi manito levantado esperando y me tira Roche. No, es que estaba en el punto ciego la mano. Dime. Pastor, usted me dice que los que la flagelaron y castigaron a Jesús no conocían o sabían lo que estaban haciendo. La pregunta es, ¿sabían realmente a quién estaban crucificando? ¿Sabían realmente el potencial del daño que estaban efectuando? Porque cuando nosotros ofendemos y hacemos daño, no entendemos la magnitud del daño que estamos realizando. Tendremos tal vez algún conocimiento vago, pero no realmente toda la magnitud de la ofensa. De hecho, a ver, los soldados eran profesionales, ¿no? Eran profesionales en lo que hacían, sabían lo que hacían. Entonces, no les importaba quién fuera la persona. Hacían lo mismo con cualquiera que iba a ser crucificado. Era parte del proceso de la crucifixión, la flagelación. Entonces, no les importaba. Y eso ocurre. Hay gente que no le importa quién está delante de su nariz, ofende con todos los agravantes. Entonces, no. Para ellos era un esclavo más. Era un esclavo más, un condenado. No miraban o no le interesaba quién era. En la maldad actuaban en automático, pastor. Esa es una buena forma de decirlo, ¿no? Actuaban en automático. Y creo que algunos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Personas que actúan en automático, personas malvadas, perversas, que de una u otra manera afectaron nuestras vidas en alguna etapa de ella. ¿No hay otra manita por si acaso? Después se vaya a ofender. Bien, ahora sí, Hetsu, creo que no hay otra manita.
Listo. Tú mismo entonces, ya eres. abrí las salas, hermanos. Déanle a aceptar para que podamos unir a las salas, entrar a las salas. Al botón de color azul.